El día de hoy descubriremos juntos una importante historia que nos enseñará sobre la fe, la esperanza y cómo Dios puede obrar en nuestras vidas en el momento menos inesperado. Aprenderemos cómo los momentos más oscuros a veces pueden transformarse en las bendiciones más luminosas. Prepárate para recibir un mensaje poderoso que cambiará tu percepción de las pruebas y las adversidades en tu vida. Este video no solo iluminará tu mente, sino que también fortalecerá tu espíritu. Quédate y permite que esta historia enriquezca tu vida con su valiosa enseñanza. Comencemos. El ídolo de oro. Por los montes que rodean el pueblo de Colombia hay algunas ruinas de antiguas casas que, ahora, solo son montículos de tierra y piedras. Casi todas fueron moradas de pastores y gente humilde, trabajadores de ranchos y haciendas que poca o ninguna riqueza pudieron guardar. Aún así, hoy se pueden ver ocasionalmente algunos exploradores removiendo escombros o haciendo excavaciones en busca de tesoros. Cuentan que, hace muchos años, unos buscadores de tesoros andaban por esos montes en busca de riquezas ocultas y, al llegar al punto de su esperanza, buscaron durante horas bajo el agotante sol de verano sin encontrar más que tepalcates y trozos de madera que iban arrojando con frustración y coraje. Pero entre tanta cosa inútil, encontraron también un monigote deforme, un idolillo mal hecho, que parecía ser de piedra, sin valor alguno, y algo pesado para andarlo cargando por los llanos calcinados por el sol canicular. A media tarde, el agotamiento y la decepción los invadió y, con el ánimo en rastra, partieron con rumbo desconocido, dejando confundido entre las piedras aquel regordete ídolo que pasó la noche bajo las estrellas, contemplando con su mirada muerta al firmamento azul que los años bajo tierra lo habían hecho olvidar. Al día siguiente, antes de salir el sol, un pastor pasó por el lugar guiando a su rebaño por los campos secos, en busca de la vida que se había replegado hasta las orillas del río. El hombre caminaba cabizbajo por el peso de las penas que la vida de miserias había acumulado sobre sus hombros. El pobre iba hablando con Dios, pidiendo misericordia. Dios mío, por favor, no me abandones. Ayúdame a salir de esta pobreza. Por aquella temporada de sequía todos los males se agudizaban. Debía mucho en la tienda de abarrotes. La leche ya no se la querían comprar y tenía que tomársela para no morir de hambre y su ropa se había convertido poco a poco en un atuendo de jirones sucios. El pastor se sentó entre unas ruinas. De pronto, descubrió el monolito que, entre las piedras, lo miraba con sus grandes e inexpresivos ojos. Lleno de curiosidad, se volvió a sentar y empezó a tallar con su navaja el sarro que indefinía más sus trazos burdos. La expresión famélica se llenó de luz cuando vio caer una gruesa capa de costra que dejó al descubierto una superficie de metal amarillo. Un inesperado rayo de esperanza cayó desde lo alto y cimbró su ser, e insuflado de ansiedad, lo talló todo hasta descubrir lleno de júbilo que aquello era un ídolo de oro. Quiso gritar y bailar de gusto dejando volar al viento los andrajos que lo vestían, pero a duras penas se contuvo y guardó el rico monolito en aquella bolsa de yute que hasta aquel día solo había contenido tortillas duras. Acto seguido, reunió a las cabras y caminó delante de ellas rumbo al jacal, pero ahora ya no estaba triste. Llevaba una gran sonrisa y un nuevo sueño bajo el sombrero. Gracias, Dios, Padre mío, porque me has escuchado y me has bendecido.
Cuentan que cruzó la frontera para realizar una buena venta y, a cambio de aquellos kilos de oro, recibió una cantidad de dólares que jamás soñó ver entre sus manos. Y pensando que aquel golpe de fortuna era una bendición de Dios que ya nunca volvería, cuidó con celo el dinero hasta que compró un gran rancho que pronto ocupó con ganado y maquinaria. Construyó una buena casa y vivió feliz junto a su esposa e hijos, en una paz y abundancia divina que los acompañó hasta el final de sus días. Los años pasaron y aquellos hechos hoy son una historia más que las familias de Colombia cuentan a las nuevas generaciones. Pero hoy todavía existe un rancho que, si bien ya no tiene las características de prosperidad que lo hicieron famoso, aún conserva el nombre que llena de curiosidad a quien pasa frente a su portal. Un viejo letrero cuelga de 2 robustas y altas postas, rezando 5 palabras que contienen una historia llena de penas y esperanzas calladas, que culminaron en el largo epílogo de felicidad. Rancho El Ídolo de Oro. La historia del ídolo de oro ofrece una rica metáfora sobre la intervención divina en momentos inesperados y la forma en que ésta puede transformar nuestras vidas. La travesía del pastor desde la desesperanza hasta el hallazgo de una fortuna inimaginada ilustra una verdad profunda. En los momentos más oscuros, cuando la fe parece flaquear bajo el peso de nuestras adversidades, es precisamente entonces cuando podemos estar más cerca de un giro providencial en nuestras circunstancias. La moraleja de esta narración se centra en la idea de que, aunque no siempre comprendamos los caminos por los cuales nos conduce nuestra vida, hay una mano invisible que nos guía y nos provee según nuestras necesidades, y a menudo de maneras que nunca podríamos anticipar. Este mensaje nos habla acerca de la importancia de mantener la fe y la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo habla directamente al corazón de lo que la historia de El Ídolo de Oro nos quiere transmitir. La noción de que detrás de cada circunstancia hay un propósito y una promesa de bienestar, incluso si no lo vemos en ese momento. La relación entre este versículo y la historia se encuentra en la revelación del ídolo de oro como un punto de inflexión en la vida del pastor. Y de manera similar, el versículo nos asegura que, más allá de las dificultades inmediatas, hay planes de paz y prosperidad para todos nosotros. La historia del pastor y su descubrimiento inesperado nos enseña que las bendiciones a menudo llegan disfrazadas y que el curso de nuestra vida puede cambiar para mejor en un instante, siempre y cuando mantengamos la fe y la esperanza en el camino que Dios ha trazado para nosotros.